temas aparte. 7 y 9. Vamos a ponernos ahora sí un poco más serios por una situación que se está presentando, Joana, en el país y anunciado por el presidente de la República, aunque es un tema que ya hace mucho tiempo atrás se ha hablado siempre, ¿no? El tema de restringir que 2 personas vayan a bordo de una motocicleta. Sin embargo, ya recientemente el presidente de la República, José Gerí, anunció que se va a publicar un decreto en donde se va a indicar claramente la prohibición de motos con 2 ocupantes en todo el país. Y lo que él decía era que con este decreto la policía va a tener base legal para poder intervenir cada vez que vea a 2 personas que van a bordo de una motocicleta circulando en cualquier parte del país. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con David Montes. Él es representante de la Asociación de Motociclistas del Perú y está con nosotros para conocer su opinión, porque esta medida que se anuncia por parte del Ejecutivo es supuestamente para lograr reducir los índices delictivos, porque lo que se dice es que mayormente los delincuentes, para que asalten, a los extorsionadores, para que vayan a dejar alguna dinamita, y los sicarios utilizan las motocicletas. ¿Cómo estás, David? Buenos días, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio y por permitirnos dar nuestra opinión al respecto, que es algo que deberían hacer las autoridades también cuando se está tocando algo tan importante como la vida de la gente honesta, al quitarle un medio de transporte o una herramienta de trabajo como es la moto en el país, ¿no? ¿Cómo toman esta medida ustedes? Adicional al tema de que puedan ser de parte de una organización o asociación de motociclistas, cada uno tiene o le da uso de manera particular a este vehículo. Efectivamente, y la opinión que damos no viene de un pensamiento estrictamente de motociclista, o sea, el que usa la moto como para pasear, como que lo hace parte de su vida, el tiempo libre, por así decirlo, sino hay que tomar en cuenta de que en el Perú la motocicleta es un vehículo familiar. Es más, si salimos de Lima, como debería hacerse siempre, y abrir el espectro al momento de analizar todas las cosas que pasan en el país, en muchas ciudades, sobre todo el norte, el occidente, ¿no? La selva, la moto es el principal medio de transporte, sobre todo familiar. O sea, vemos papás con niños, con la esposa, yendo a trabajar, con el hermano. Y bueno, también en Lima se utiliza mucho como herramienta de trabajo. Incluso se ven ya muchas empresas que envían personal técnico, personal de salud, un largo etcétera de trabajos que se mueven exclusivamente en motocicleta, y es algo que no se puede negar. Y cargarle esta responsabilidad y además estas sanciones a este tipo de personas que es evidente que no tienen nada que ver con la delincuencia, de verdad que es algo que no se puede hacer. El presidente José Gerí lo que ha dicho es no hay excusas, ¿no? Pero él hablaba en realidad del tema de frenar la delincuencia, el sicariato en nuestro país. Ya se ha intentado en otros países vecinos, como por ejemplo Colombia, tener esta misma modalidad. Es decir, que solo vaya una persona por moto. Y lo que nos decían a través de los reportes es que ellos habían observado, las autoridades, que cada 90 días aproximadamente la delincuencia operaba de una manera distinta. Por ejemplo, 2 personas, pero cada una en una motocicleta. Una persona en una moto y la otra en un vehículo incluso de alta gama a pocos metros o a tan solo unas cuadras. Luego habían observado que se robaban las motos que tenían la placa de ciudadanos, efectivamente, de buen vivir, y las dejaban luego de haber cometido el asalto o de haber arrebatado el celular, e iban ellos ya en otro tipo de transporte. Entonces, es una medida que quizá en otros países no ha funcionado. ¿A ustedes les han explicado en estas reuniones que han tenido? Porque tenemos entendido, han dado reuniones en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué sí funcionaría en nuestro país? ¿Qué está haciendo Perú que les asegura a ellos que esto es una medida que va a funcionar? A ver, en principio, justo como comentas, ese tipo de medidas no es nueva en la región. Colombia tiene ya cerca de 20 años implementando esto de manera repetitiva, la quitan, la vuelven a poner. Y bueno, en el Perú realmente todas las veces que se ha propuesto no ha venido con un análisis técnico real de por qué sí tendría un impacto. Pero yo podría decir por qué no tendría un impacto positivo, porque las causas por las cuales no ha funcionado en lugares como Colombia son fácilmente replicables aquí, y son las que tú comentas. Si al delincuente le dices no puedes andar de 2 en moto, para empezar, al delincuente la ley no le importa, ¿no? Si tiene que utilizar 3 cuadras para huir de su delito e irse 2 en moto en 3 cuadras, ahí le basta.
Y en esas 3 cuadras lo más seguro es que no se va a encontrar un policía. Pero además va a migrar a robarse 2 motos y ir 2 personas en moto. Incluso existen videos en Colombia de actos de sicariato cometidos con 2 motos y un delincuente en cada una de las motos, y un largo etcétera. Entonces, esas causas por las cuales no funcionó en Colombia son fáciles de replicar por el delincuente aquí en Perú y son las razones por las cuales esta medida no funcionaría. Ujú. ¿Y qué consecuencias crees que va a traer, por lo que tú nos mencionas? Hay personas que no lo usan por entretenimiento o diversión, sino para sus quehaceres diarios, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer para ellos? Por ejemplo, para las personas de repente que antes lo utilizaban pues para trasladar a algún familiar, para desplazarse al trabajo o cosas así. Bueno, a ver, retomo esta idea. No es una pequeña parte de la población, una minoría la que utiliza la moto como vehículo familiar, sino es la gran parte de los peruanos que utilizan moto, lo utilizan como vehículo familiar. Estamos hablando de que en el Perú hay más o menos 3,5 millones de motocicletas que mueven alrededor de 10 millones de personas, porque llevamos a la esposa, al hijo, al hermano, en el camino por ahí al trabajo, levanta un compañero, etcétera. Y el impacto negativo para ese tipo de personas va por muchos lados. Primero, voy a tener que cargarle al gasto familiar el pasaje de todos los que no voy a poder llevar. Si no puedo llevar a mi hija al colegio, pasaje para la hija al colegio. Si no puedo jalar a mi esposa a su trabajo, pasaje para mi esposa a su trabajo. Pero además, estos familiares, estas personas que no van a poder ir conmigo en la moto, van a tener que subirse a un transporte público que a día de hoy funciona terriblemente mal, está súper colapsado, pero que además hay que sumarle que a día de hoy, en los últimos meses, subirse al transporte público es una ruleta rusa, porque no sabe si ese balazo que iba hacia el chofer de la combi le vaya a caer a mi hija, a mi esposa o cualquier otra persona que está dentro del Claro, bus. hay un efecto, digamos, colateral para quienes efectivamente la moto es un medio de transporte que les permite además, por ejemplo, huir de este congestionamiento vehicular tan complejo que hay en determinadas horas y zonas. Y además que de estos daños que se generan colaterales, como indicas, está las sanciones que aplica el Estado por no cumplir con la norma. O sea, si yo soy una persona que llevo, por ejemplo, yo al irme a la oficina me quedé de camino el colegio de mi hija. Y yo la dejo en el colegio, porque yo me voy en moto porque el tráfico en Lima es terrible. Y yo prefiero irme en moto y dejo a mi hija. Entonces, por llevar a mi hija al colegio, me van a poner una multa, me van a quitar, si lo hago 2 veces, me van a quitar la licencia a mí, que jamás he cometido un delito, que no colaboro para nada con la delincuencia y me veo afectado por eso. Y David, un, digamos, empadronamiento, ¿no se ha conversado en estas reuniones en la presidencia del Consejo de Ministros? Nuevamente, a ver, para empezar, ya existe un empadronamiento porque todos los que manejamos motos tenemos licencia. Pero algo, digamos, particular que les permita... Si el Estado ve, o sea, plantea una manera de que esto podría ayudar a aliviar la delincuencia, podemos revisarlo, pero el tema es que se lanzan ideas, como el caso de la prohibición en moto, que no tienen ningún sustento, ningún análisis ni técnico, ni legal, ni cuál sería el impacto real de este tipo de medidas. Igual, un empadronamiento, ok, podemos revisarlo, pero ¿cuál es el impacto que se espera tener con este empadronamiento? Ujú. Ahora, en los estados de emergencia recientes, decretados, por ejemplo, aquí en Trujillo, aquí en el norte, se incluía ya la prohibición, pero lo que se especificaba allí era la prohibición de 2 personas adultas en moto. En realidad, y han sido medidas que se han venido tomando a lo largo de este tiempo, como en otras regiones del país. ¿Qué evaluación sacan ustedes de esas primeras medidas por parte del gobierno? Ya, bueno, a ver. Se supone que después de cada estado de emergencia debe emitir el Ministerio del Interior un informe de lo sucedido, lo cual hasta ahora no hemos visto que se haya publicado ninguno. Con esto podríamos más o menos tener una idea. Sin embargo, algo que siempre vemos y que es algo que también nosotros desde la asociación lanzamos la alarma y es más la petición al Ministerio del Interior que esto se cambie, es justamente los operativos que se realizan para el cumplimiento de este tipo de medidas y que terminan siendo operativos que van direccionados a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo lo comento mucho, cuando a mí me interviene la policía en un operativo en lo cual no estoy en contra para nada, si nos tienen que hacer operativos 20 veces en el día, nosotros felices, porque como mencionaban al principio, las motos que utilizan para cometer delitos son motos robadas, motos que nos roban a nosotros. Sí. Entonces, si se realizan operativos durante el día, en buena hora. El tema es que el operativo o se realiza mal o se realiza con otros fines. Por ejemplo, yo muchas veces adrede no me quito el casco. ¿Cómo me identifica el policía? ¿Cómo el policía sabe que ese DNI que le estoy dando corresponde con la persona que está subida en la moto? No lo puede hacer si no me pide que me quite el casco, pero en muchas ocasiones, y creo que el 100% de las ocasiones, no me piden que me quite el casco.
Entonces, desde ahí ya estamos mal. Pero además, lo que te piden es solamente si tienes SOAT, si tienes licencia, si tienes tarjeta de propiedad y revisión técnica. ¿Eso cómo afecta a la delincuencia? Eso lo que están buscando es, le falta el SOAT, vamos a ver cuánto le sacamos. Bueno, David, muchas gracias como siempre por esta conversación con la rotativa del aire y vamos a estar atentos al reglamento, a los detalles que se ofrecieron salir hoy, salir publicados hoy, sábado 17 de enero. Gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias. David Montes, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú. 7:18, volvemos en breve.